todo lo que te da poder es humano. Dicen que hay historias que no deberían contarse, pero esta ya encontró la forma de llegar hasta ti. Así que antes de comenzar, te invito a que apagues la luz, que te pongas cómodo, y si te gustan los relatos que te dejan pensando, apoya este contenido con un like, dale en el hype y compártelo con tus amigos o en tus redes sociales para que los relatos puedan llegar a más gente. Y ahora sí, escucha con atención. Por esos rumbos, todo mundo conocía a don Arturo Segovia. Era el dueño del rancho más grande, el de las mejores tierras, el que tenía más ganado y el que siempre andaba con la camisa bien planchada y las botas recién lustradas. Pero no todo mundo se acordaba de cómo comenzó. Eso sí, los viejos del pueblo sí se acordaban. Ellos sabían que don Arturo había llegado desde abajo, de pura miseria, cuando ni para los frijoles alcanzaba. Se casó con Rosa Elia cuando los dos estaban en lo más bajo, sin nada más que las ganas de salir adelante. Ella era una mujer callada, trabajadora, de esas que no piden nada y lo dan todo. Aguantó con él los años duros, cuando nomás comían de ese poquito frijol que él sembraba en la milpa. Hasta se enfermó una vez de la misma hambre, pero nunca le reclamó nada. Pero saben, comunidad, el dinero es traicionero. Pues cuando don Arturo empezó a prosperar, cuando compró sus primeras vacas, luego sus primeros potreros, luego la camioneta, luego el rancho entero, se le fue subiendo el dinero a la cabeza. Se le olvidó de dónde salió. Se le olvidó de quién estaba con él en las malas. Y entonces empezó a tratar a Rosa Elia como si fuera un estorbo. Ya no la miraba con cariño, sino con lástima. Ya no le hablaba bonito, sino con gritos. Y una noche, sin más, la corrió de la casa grande. Le dijo que se fuera a vivir a la choza vieja, la de adobe y techo de lámina, donde empezaron. Rosa Elia se fue callada, con su ropa en un costal, sin pedir nada, y con el corazón hecho pedazos. Y a su lado, ya no andaba ella, ahora andaba con Ingrid. Y esa Ingrid era la sobrina de Rosa Elia, a la misma que ellos cuidaron de chiquita cuando se quedó huérfana. Rosa Elia la crió como si fuera su hija. Le dio techo, le dio comida, le dio hasta los estudios. Y la muy ingrata, en lugar de agradecer, se le metió a don Arturo en la cama. La Ingrid era joven, de uñas largas, de esas que maquillan bien la cara, pero tienen el alma podrida. No quería compartir ni el billete ni el mando. Ella quería todo. Y don Arturo, que ya se sentía un macho, que ya se creía el dueño de todo, se dejó llevar como becerro al matadero. Rosa Elia se quedó en su choza, viendo de lejitos. Desde ahí alcanzaba a ver la casa grande, las luces, las camionetas entrando y saliendo. Veía a su marido, el que todavía amaba, el que todavía le latía en el pecho, aunque ella no quisiera, convertido en un soberbio de esos que presumen su dinero y sombría como si fueran eternas. Y es que don Arturo se sentía un garañón, se sentía el más hombre de todos. Pero Rosa Elia sabía la verdad. A ese viejo nomás lo buscaban por interés. A la Ingrid no lo quería, lo que quería era rancho, y las amantes que él creía que lo querían, nomás le sacaban dinero. Pero don Arturo no veía nada.
estaba ciego de tanto orgullo. Y bueno, fue la Ingrid quien lo llevó al mercado del pueblo. No al mercado grande, sino a un rinconcito bien escondido, detrás de las carnicerías, donde según ella servían algo bien especial. Era un puestecito de antojitos, de esos que no tienen nombre, nomás unas bancas de madera y una lona para tapar el sol. Allí atendían 3 mujeres, y no eran mujeres cualquiera. Eran 3 mujeres de una hermosura que daba miedo, morenas, de pelo largo, con unos ojos que parecían mirarte hasta los adentros. La Ingrid la saludó con confianza, como si ya conociera el lugar. Se sentaron y una de las mujeres se acercó con una humeante cazuela de barro. Le sirvió a don Arturo en un plato hondo. Era un caldo bien espeso, de un color rojizo, con pedazos de carne que se deshacían en la boca y un olor que le llegó hasta los huesos. «Pruebe, don Arturo», le dijo la mujer con una voz suave como la seda. «Esto es el caldo de las viudas, es bien especial». Y don Arturo le dio una cucharada, luego otra, y luego no pudo parar. Era una delicia que enganchaba, como si cada cucharada le despertara algo que tenía dormido desde hacía años. Y es que Ingrid le juró que ese caldo era el secreto de su potencia. «Mira, amor», le dijo, con su sonrisa de víbora, «con esto vas a parecer un muchacho. A Rosaelia ya le dio por vieja, pero a mí me va a tener contenta». Y don Arturo se rió, pagó bien pagado y se fue contento. Esa misma noche, cuando llegó al rancho, se sintió raro. Le empezó a sudar la espalda, le empezó a temblar una pierna y luego, de repente, se sintió como si tuviera 20 años. Agarró a la Ingrid y la tomó con unas ganas que no sentía desde joven, varias veces, y todavía le sobró energía. Se vistió, se fue al pueblo, y en cuestión de horas se encontró con 3 amantes más. A la 1, a las 2, a las 3, regresó al amanecer, fresco como si nada. Obviamente don Arturo quedó enganchado, así que empezó a tomar ese caldo cada tarde. Se volvió su rutina. Llegaba al puestecito. Las 3 mujeres lo atendían con sonrisas. Le servían su plato. Él lo tomaba despacio, con gusto, y luego se iba sintiéndose el rey del mundo. El caldo le quitaba 50 años de encima. Podía hacer lo que quisiera, podía con quien quisiera, y hasta se burlaba de los otros hombres del pueblo, los más jóvenes, diciéndoles que ellos no le llegaban ni a los talones. Pero la cosa era muy distinta. La primera vez que don Arturo despertó en un lugar que no le parecía fue un martes. Había ido a tomar su caldo como de costumbre. Había llegado al rancho en la tarde. Había cenado con la Ingrid. Y luego de un rato, sintió esa calentura en la sangre que ya conocía. La Ingrid le dijo que se fuera a acostar, que ella lo alcanzaba después. Don Arturo se metió a la cama y se durmió, o eso creyó. Despertó con el sol pegándole duro en la cara, pero no estaba en su cama. Estaba tirado en el suelo, en medio del corral grande. Estaba desnudo, completamente desnudo. A un lado de él, a no más de 2 metros, estaba la yegua, la más bonita que tenía, la que había comprado en la feria. La yegua estaba parada, quieta,
mirándolo con unos ojos grandes y negros. Y don Arturo sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo, porque la yegua estaba sudada. Tenía las ancas llenas de tierra, tenía la cola enredada y respiraba agitado, como si hubiera corrido mucho o hubiera hecho un gran esfuerzo. Don Arturo se quedó viendo a la yegua. La yegua lo vio a él. Y en ese momento, al señor le pasó por la mente algo que no quiso aceptar. Se paró rápido, todo torcido por el dolor. Agarró sus calzoncillos, que ya estaban enredados en la cerca. Se los puso y salió del corral caminando chueco. Se metió a la casa, se bañó con agua fría y se fue a la cocina. La Ingrid ya estaba ahí, tomando café, con una sonrisa rara. ¿Qué pasó anoche?, preguntó don Arturo. ¿Usted qué cree?, dijo la Ingrid. Salió bien contento. Dijo que iba a la cantina del pueblo. No regresó hasta ya muy noche y yo ya estaba dormida. Don Arturo no le creyó del todo, pero tampoco quiso preguntar más. Se tomó su café, se fue a trabajar y trató de olvidarlo del corral. Pero el dolor en la espalda no se le quitó en 3 días. Y cada vez que veía a la yegua, sentía algo raro en el estómago, como una vergüenza que no sabía de dónde salía. Y bueno, pasaron los días y don Arturo siguió tomando su caldo. Ya no podía dejarlo. Si pasaba un día sin él, le daban temblores, le sudaban las manos y se ponía de mal humor. La Ingrid se lo llevaba todas las tardes al mercado y las 3 mujeres lo atendían con sus sonrisas. Él tomaba el caldo, se sentía poderoso y luego llegaba la noche. Pero los despertares se volvieron peores. Una mañana despertó dentro de la pocilga. Estaba acostado entre 2 lechonas, una grande y una mediana. Don Arturo estaba otra vez desnudo. Tenía lodo desde la cabeza hasta los pies. Tenía una mordida en el hombro, no muy profunda, pero que le había sacado sangre. Y tenía las manos llenas de pelos tiesos que tienen los marranos. Y esa vez sí sintió feo. Se paró rápido, salió de la pocilga, fue a la pila de agua y se echó varios botes encima. Se restregó con jabón, pero el olor no se le quitó en todo el día. Y en el desayuno, la Ingrid puso cara de asco. «Huele a cochino», le dijo. «Son los animales», contestó don Arturo. «Anduve vacunando desde temprano». Mentira. Él sabía que era mentira, pero no quería aceptar lo que estaba empezando a sospechar. Y esa misma noche, antes de acostarse, le dijo a Ingrid: «No me deje salir. Si me ve caminando dormido, despiérteme». La Ingrid dijo que sí, que lo iba a cuidar, pero don Arturo se durmió y en la madrugada volvió a despertar en el corral de las borregas. Y esa vez fue peor, porque las borregas estaban todas revueltas, asustadas, apretadas en una esquina. Y había una borrega en el suelo, echada, que no se quería parar. Don Arturo la miró y vio que tenía sangre en las patas traseras. No mucha, pero sangre al fin. Se quedó parado viendo a la borrega, sintiendo que el mundo se le venía encima. Quiso llorar, pero no pudo. Quiso gritar,
pero le dio vergüenza. No más se vistió rápido, agarró una manguera y regó el corral para que no se viera la sangre. Luego, agarró a la borrega, la cargó, la metió en el cobertizo y le echó un costal encima para que nadie la viera. Y bien, con el paso de los días, a don Arturo le empezó a llegar retazos de recuerdo, no completos, sino pedacitos. Recordaba sentir calor, mucho calor. Recordaba una respiración fuerte, como la de un animal, pero él creía que era la de una mujer. Recordaba pelos, olores, y también recordaba una risa que no era de mujer, sino algo más ronca, más fea. Una noche, se despertó en medio de la calle. Estaba a la orilla del pueblo, frente a la casa de doña Chole, la señora que vendía tortillas. Estaba desnudo otra vez y tenía un zapato nada más. El otro no apareció nunca. Se cubrió con sus brazos y caminó agachado hasta la camioneta que había dejado estacionada cerca. Se subió, arrancó y se fue al rancho. Y en el camino, se fijó en el espejo retrovisor y vio su cara. Estaba pálido, flaco, con los ojos hundidos. Parecía un muerto caminando. La Ingrid lo estaba esperando en la puerta de la casa, con los brazos cruzados. «Ya me cansé de tus locuras, Arturo», le dijo. «Si vas a andar de mujeriego, por lo menos póngase los calzoncillos». Don Arturo no le contestó. Se fue a su cuarto, se acostó y se quedó mirando el techo. Y una noche más, ya bien desesperado, por otra ración de ese caldo que lo hacía sentirse rey, don Arturo se fue al mercado. Ya estaba harto de despertar en los corrales, harto de la Ingrid, harto de sentirse mal, pero quería su dosis. Se fue en la camioneta, manejando rápido, con la lengua seca y las manos temblorosas. Llegó al mercado. Ya estaba cerrado. Las puertas estaban aseguradas con candados, pero él se metió por un agujero en la malla de atrás. La luna alumbraba poquito. Los puestos estaban todos cerrados con lonas y tablones. El mercado olía a fruta podrida y a sangre seca de la carnicería, pero él sabía dónde estaba el rinconcito. Caminó derecho, entre los pasillos oscuros, con los pies pisando hojas de lechuga echada a perder y cáscaras de plátano. Y entonces llegó al lugar y se le heló hasta el alma. El mentado puesto no existía. No había bancas de madera, no había lona, no había cazuelas, no había nada. No más un local abandonado, lleno de cochinero y basura. Paredes manchadas de humedad, un olor a podrido que daba asco, telarañas por todos lados. Y en el suelo, entre latas viejas y periódicos mojados, había 3 muñecas. No eran muñecas normales, eran muñecas macabras, hechas a mano, con ramitas y trapos. Tenían caras pintadas con algo rojo, y los ojos eran 2 piedras negras. Vestían con retazos de tela, y don Arturo, cuando las vio bien, sintió que la tierra le temblaba bajo los pies. Esa tela era la de su camisa favorita, la de cuadros azules, la que él usaba los domingos para ir a misa, y de repente se dio cuenta de que esa camisa llevaba un buen rato sin verla. Nunca supo de dónde se la había perdido, y ahora la veía ahí, hecha a pedazos, vistiendo a esas cosas.
La ilusión se le rompió de golpe, como un balazo de agua fría. Se quedó parado frente a esas muñecas, con el cuerpo tieso, sintiendo cómo el miedo se le subía desde los pies hasta la cabeza. Y ahí, en ese silencio del mercado vacío, le empezaron a cuadrar los recuerdos borrosos, los olores, ese ruido de cascos, esos bramidos, esos pelos, esos ojos brillando en la oscuridad, esa risa ronca que no era de mujer, sino el resoplido de la yegua. Y una verdad insoportable se le fue cayendo en la mente, lenta como veneno. Lo que él creyó que eran encuentros con mujeres hermosas no eran más que puras alucinaciones. Las 3 mujeres del puesto no existían, nunca existieron. Eran esas muñecas, nada más. Y el caldo era un brebaje hecho con quién sabe qué cosas, y la verdad era otra, mucho más fea. Bajo los efectos de ese caldo y la manipulación de la Ingrid, don Arturo había estado perdiendo el juicio. Se iban las noches, cegado por el hambre de ese caldo, y terminaban los corrales de su propio rancho. Y ahí, al calor de la noche, entre la tierra y el estiércol, había estado intimando con sus animales. Las vacas, las yeguas, las borregas, los cerdos, y él, creyéndose el gran macho, el que podía con todas, cuando en realidad andaba a gatas en los corrales, puro instinto, sin conciencia, haciendo cosas que ni los animales hacen. Don Arturo se dobló sobre sí mismo en medio de la basura, vomitó, quedó temblando, con la cara pegada al suelo sucio, con las muñecas mirándolo con sus ojos de piedra. Se sintió humillado, pero algo se le quebró adentro en ese momento, algo que ya no iba a volver a su lugar, porque cuando un hombre como don Arturo, tan lleno de orgullo, tan creído, se da cuenta de que se ha rebajado hasta ese punto, ya no le importa nada. Ya no hay vergüenza que lo detenga. Ya no hay remordimientos. Solo queda el rencor. Solo queda la rabia y las ganas de que alguien más pague por su desgracia. Así que sin pensarlo 2 veces, don Arturo salió del mercado. Caminó derecho a su casa. La luna ya se estaba escondiendo. El rancho estaba en silencio. Las estrellas se veían poquitas. El aire olía a tierra mojada. Don Arturo caminó como zombi, con los pies pelados porque había perdido los zapatos en el mercado. Entró a la casa sin hacer ruido. La Ingrid estaba en la recámara, dormidita, tapada hasta el cuello, con su cara bonita y tranquila. Tenía el pelo revuelto sobre la almohada. Respiraba suave. Don Arturo se paró frente a la cama. La miró un rato. En su cabeza pasaron todas las imágenes. El caldo, las muñecas, la yegua, los cerdos, la borrega sangrando. La mujer que lo había llevado a ese puesto. La mujer que le había dado ese caldo. La mujer que lo había convertido en un animal sin que él lo supiera. Don Arturo apretó los puños. Luego se fue a la cocina. Abrió el cajón donde guardaba los cuchillos. Agarró el más grande, el que usaba para despostar reses. Era un cuchillo de hoja ancha, bien afilado, con mango de madera. Lo apretó bien fuerte y regresó a la recámara. La Ingrid todavía dormía. Don Arturo se subió en la cama, se puso a cuclillas sobre ella,
y sin decir una sola palabra, levantó el cuchillo con las 2 manos y se lo enterró en el pecho. La Ingrid abrió los ojos de golpe, pero no alcanzó a gritar. Don Arturo sacó el cuchillo y lo enterró otra vez. Luego otra, luego otra. La sangre le salpicó en la cara, en el pecho, los brazos. El colchón se tiñó todo de rojo. Las sábanas se empaparon. La Ingrid pataleó un momento, luego se quedó quieta. Don Arturo siguió enterrando el cuchillo hasta el cansancio. Cuando terminó, se quedó sentado en la cama, con el cuchillo en la mano, viendo el cuerpo de la Ingrid. Los ojos de ella estaban abiertos, mirando al techo. La boca también estaba abierta, como si quisiera decir algo y no le dio tiempo. Don Arturo se limpió la cara con la sábana, se bajó de la cama, se fue al baño, se bañó despacio con agua caliente, restregándose bien para quitarse la sangre. Se puso ropa limpia, se peinó, se puso sus botas nuevas y luego se fue derecho a la comandancia. Cuando llegó, ya estaba amaneciendo. El comandante estaba tomando café en la puerta. Don Arturo se paró enfrente de él, con los ojos que parecían echar chispas, con una sonrisa en la cara, como si hubiera hecho algo bueno. Tenía la camisa manchada de sangre todavía, pero no se había dado cuenta de una mancha en el cuello. «Buenos días, comandante», dijo don Arturo. «Don Arturo, ¿qué le pasa? Viene todo descompuesto». «Vengo a confesar un crimen. Maté a la Ingrid. Le enterré el cuchillo hasta que ya no pude más. Ya está muerta». El comandante se quedó frío. Dejó el café en el suelo y dijo: «No esté diciendo pendejadas, don Arturo». «No son pendejadas. Vaya a mi casa, a la recámara. Ahí va a encontrar el cuerpo. Yo la maté. Y se lo digo con toda la boca porque mi imagen ya está limpia. Nadie, pero nadie, se mete con el gran Arturo Segovia». El comandante lo esposó allí mismo. Llamó por radio a los agentes. Fueron al rancho y encontraron a la Ingrid como don Arturo había dicho. El cuchillo todavía estaba en la cama. La sangre ya se había secado y la Ingrid estaba tiesa. Y bueno, comunidad, lo sentenciaron a 45 años de cárcel por asesino. El juez dijo que no había atenuantes, que fue un crimen salvaje, que don Arturo había actuado con alevosía y ventaja. Don Arturo no dijo nada, nomás se quedó viendo al juez con una sonrisa rara, como si todo le valiera. Y bien, ahora vive en una celda bien fría, en el penal de la ciudad. Es una celda de 2x2, con un catre de cemento, una cobija desgastada y una taza de lata para tomar agua. No tiene botas, no tiene camisa planchada, no tiene rancho. Es uno más entre los reclusos. Y allá adentro no le importa a nadie que antes fuera el más rico del pueblo. Los otros presos se burlan de él porque dice cosas sin sentido, habla solo y a veces se despierta en la noche gritando que no quiere volver al corral. Y saben, eso no fue todo, porque cuando la justicia terminó su trámite, cuando revisaron los papeles del rancho y las cuentas del banco, se dieron cuenta de que don Arturo nunca se divorció de Rosaelia. La tenía ahí, arrumbada en la choza, pero nunca firmó ningún papel. Así que todas las propiedades se las quedó Rosaelia. Ella era la beneficiaria de las cuentas, la dueña legal de los terrenos, del ganado, de todo. La mujer que él había corrido como una perra cuando terminó siendo la más rica del pueblo.
Y el hombre no se salvó de la humillación más grande, porque cada visita conyugal, su todavía esposa Rosaelia llegaba bien arregladita de la mano de don Pedro. Don Pedro era el mejor amigo de Arturo, el que iba a tomar cerveza con él los domingos, el que le ayudaba a marcar el ganado, el que le decía compadre y se reía de sus chistes. Ahora don Pedro vivía en la casa grande, dormía en su cama y manejaba su camioneta. Además, se llevaba a Rosaelia a pasear por todo el pueblo, bien agarrados de la mano, bien enamorados. Rosaelia ahora vive un idilio amoroso con don Pedro, disfrutando de toda la fortuna que ella amasó con don Arturo. Y don Arturo, desde su celda, nomás podía llorar de rabia cuando veía a su compadre y a su mujer ahora juntos. Obviamente él sabía que había obrado mal, y aunque le dolía, no tenía nada más por hacer, porque en esta vida, aquí la haces y aquí la pagas, y don Arturo la está pagando.